Bajo la tenue luz de candelabros que colgaban como estrellas congeladas, el murmullo del lujo recorría cada rincón de Le Pavón, el restaurante más exclusivo en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en terciopelo y silencio, interrumpida solo por la elegancia suave de un piano que flotaba en el aire. Cada mesa era un pequeño reino de poder. Las velas titilaban como coronas silenciosas y la cristalería brillaba con arrogancia refinada. En el rincón más apartado, oculto entre orquídeas y sombras, se encontraba John Maxwell. 48 años. Multimillonario. Viudo. Y completamente solo. Su traje Armani estaba perfectamente entallado. Su reloj de platino capturaba destellos de luz como si intentara distraer de la verdad un vacío que ni el dinero ni el tiempo habían logrado preencher. Frente a él, un filete mignon intacto. Su aroma era rico, sí, pero para John, bien podría ser polvo. Lo miraba sin verlo. Frente a él, una silla vacía. Más ruidosa que cualquier conversación en el restaurante. En su mano, una copa de vino tinto que giraba lentamente, como un fantasma atrapado. Habían pasado 10 años desde el accidente. Desde que su esposa Lillian y su hijo Caleb, de 3 años, desaparecieron del mundo entre metal retorcido y vidrio roto. Desde entonces, John había llenado su vida con silencio, rutina, y una fortuna construida para distraerlo del dolor. Llevó la copa a sus labios, cuando una voz temblorosa rompió el aire a su lado. ¿Puedo quedarme con sus obras, señor? John se quedó helado. Giró la cabeza y se encontró mirando a una joven que no podía tener más de 19 años. El cabello rubio recogido en un moño desordenado, con mechones cayendo en rizos cansados. Llevaba un abrigo viejo, apenas cubriéndola del frío de otoño. En sus brazos, un bebé, tal vez de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del bebé, grandes y brillantes, estaban fijos en el plato de John, donde aún humeaban las papas y las rebanadas de carne. La voz de la chica había sido casi un susurro, pero cortó el aire como una cuerda tensa rompiéndose. John parpadeó como si despertara de un sueño profundo. El restaurante entero quedó en silencio. Los cubiertos se detuvieron, las conversaciones murieron. Un camarero se acercó, preocupado, pero John levantó la mano. Un gesto sutil, pero firme. Observó su rostro. No había vergüenza. Ni manipulación. Ni súplica. Solo cansancio. Y algo más. Una fuerza silenciosa. Una necesidad que no era para ella, sino para esa pequeña vida que sostenía con una devoción protectora imposible de ignorar. Ella no estaba pidiendo. No estaba robando. Estaba sobreviviendo. Y en ese instante, una chispa, pequeña, casi imperceptible, se encendió dentro de John. Aún no era redención. Ni comprensión. Era solo una grieta. Pero suficiente para que el mundo que había construido empezara a desmoronarse. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora mismo. Hay más por venir, y no querrás perdértelo. John permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Observó a la joven con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. Su cabello rubio, despeinado, atrapaba destellos de la vela como hilos de oro roto. Su abrigo colgaba flojo sobre sus hombros, las mangas cortas, el tejido desgastado. En sus pies, unas zapatillas sucias, casi deshechas, luchando por mantenerse enteras. Pero no fue su aspecto lo que le cortó la respiración. Fueron sus ojos. No rogaban. No evitaban el contacto visual. Los sostenían, firmes. Llenos no de desesperación, sino de dignidad. Una tristeza silenciosa, casi insoportable, pero contenida con una fuerza que solo quien ha perdido todo puede entender. Ella no estaba ahí por ella. Estaba ahí por su hijo. John dudó solo un instante más, como si un hilo invisible lo atara a esa decisión. Entonces, empujó el plato hacia ella. Tómalo, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella no se lanzó sobre la comida. No actuó como alguien hambrienta. Con una reverencia que golpeó más fuerte que cualquier súplica, sacó un pequeño pañuelo de tela de su bolso. Estaba limpio, aunque deshilachado en las esquinas. Con cuidado,
envolvió las papas y los restos de carne, como si estuviera preservando un tesoro, no sobras. Luego, se arrodilló suavemente. Acomodó al bebé más cerca de su pecho, sacó una cucharita plástica de su abrigo, y con una delicadeza conmovedora, sirvió una pequeña porción. Soplando para enfriar, llevó la comida a los labios del niño. El bebé abrió la boca instintivamente. Al probar las papas, soltó un pequeño sonido, una risa suave, un gorjeo de alegría tan puro que hizo que los dedos de John se apretaran contra el borde de la mesa. La luz de la vela iluminaba el rostro del niño. Sus manitas palmoteaban el pecho de su madre. Una sonrisa se extendió en su rostro redondo como un amanecer tras una noche eterna. John no había visto esa sonrisa en años. No desde Caleb. Desvió la mirada, tratando de despejar la niebla que de repente nublaba sus ojos. Pero volvió a mirarlos de inmediato, incapaz de apartarse de esa imagen. La joven seguía alimentando a su hijo, cucharada a cucharada, con paciencia infinita. Sus manos eran firmes. Su respiración, tranquila. Nunca miró a su alrededor. No buscaba la aprobación de nadie. No le importaba el juicio de los demás. Solo estaba allí por una razón, alimentar a su hijo. Algo se quebró dentro de John. No fue lástima. Ni caridad. Fue algo más profundo. La certeza de estar presenciando algo sagrado. Cuando el bebé se dio por satisfecho, ella guardó el pañuelo cuidadosamente, acomodó la manta y se puso de pie. Miró a John una última vez. No con gratitud, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Como si entre ellos hubiese algo compartido, algo que no necesitaba palabras. Y se marchó. Cruzó las mesas en silencio, desapareciendo por las puertas de cristal hacia la noche. John no se movió. Solo la miró desaparecer. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, se levantó. No de forma dramática. No con prisa. Solo con decisión. Dejó la servilleta sobre la mesa, asintió levemente al camarero que aún lo observaba sin entender, y la siguió. ¿Te gustaría saber qué ocurre cuando el corazón comienza a despertar? Dale like a este vídeo, y sigue escuchando. John la siguió a distancia. Sus pasos eran casi inaudibles sobre la acera tranquila. La ciudad, que siempre rugía con vida, parecía haber bajado el volumen solo para dejar espacio a ese momento. La joven caminaba con el bebé apretado contra el pecho, como un escudo frágil entre ella y el mundo. Doblaron por un callejón estrecho. Era oscuro, flanqueado por muros de ladrillo y autos abandonados. Un estacionamiento descuidado apareció al final, con algunos vehículos viejos y oxidados, como esqueletos olvidados por el tiempo. Pero uno de ellos era distinto. Un sedán azul marino, abollado, con pintura desgastada, pero con señales de vida. La joven caminó directo hacia él. Sin dudar. Abrió la puerta trasera con cuidado, entró con el bebé y se acomodó como si fuera su refugio. Una manta fina hacía de colchón. El bebé, acurrucado en su regazo, dejó escapar un suspiro. John se detuvo unos metros atrás, oculto en las sombras. No sabía exactamente por qué había seguido sus pasos. No era lástima. Era algo más profundo. Algo como reconocimiento. Entonces ella comenzó a cantar. Una canción suave, temblorosa. You are my sunshine, my only sunshine. La voz apenas salía, pero llenaba el aire con una ternura que cortaba como cristal. El bebé apoyó una mano sobre su pecho, los ojos entrecerrados. Era un cuadro triste, pero lleno de amor. Un amor que no pedía permiso ni explicaciones. John dio un paso al frente. Ella lo escuchó. Se volvió, tensa. Sus ojos se encontraron. Lo siento, dijo él, levantando las manos. Solo quería saber si estaban bien. ¿Me seguiste? Sí, admitió sin rodeos. Ella no corrió. No gritó. Solo lo miró, evaluándolo. Él no era una amenaza. Era otra cosa. Vi cómo alimentaste a tu hijo, continuó John. Nunca había visto algo así. Necesitaba entender. Ella bajó un poco la mirada, pero no con vergüenza. Con serenidad.
Se llama Noah. Yo soy Emily. Noah, repitió John. ¿Cuántos meses? 8. Le encantan las papas. John sonrió, casi sin querer. Al mío también le gustaban. Emily no preguntó. Solo escuchó. Con esa quietud que solo alguien que ha conocido el dolor auténtico sabe ofrecer. Estaba estudiando para ser enfermera, dijo. Pero quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me dieron la espalda. Desde entonces, estoy sola. Hablaba sin dramatismo. Sin victimismo. Era solo la verdad. Vivimos en este auto hace 2 meses. Limpio casas. Sirvo mesas. Lo que salga. John miró el coche. La manta fina. La ropa del bebé, doblada como si fuera oro. Puedo ayudar, dijo al fin. Un hotel, comida, lo que necesites. Emily levantó una mano. No estoy pidiendo dinero. Sorprendido, preguntó. Entonces, ¿qué quieres? Ella miró a Noah, dormido. Solo un día, susurró. Un solo día donde él esté caliente, lleno y a salvo. Eso es todo. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier exigencia. Una luz de la calle parpadeó sobre ella, dibujando una imagen que se grabó en su memoria. Esa mujer joven, de pie, sin nada, excepto amor. Y con eso, bastaba. Gracias, murmuró John. ¿Por qué? Por recordarme que todavía tengo un corazón. Ella no respondió. Solo abrazó a Noah con más fuerza, y volvió a cantar. Si te emociona esta historia tanto como a nosotros, deja tu comentario. Queremos saber qué parte tocó tu corazón. Desde esa noche, John no pudo sacarse la imagen de Emily y Noah de la mente. No importaba cuántas reuniones asistiera, cuántos correos ignorara o cuántos informes revisara en su oficina en la torre más alta de la ciudad, el recuerdo de esa joven con los zapatos rotos y el bebé con la sonrisa de puré de papas lo seguía como una sombra amable. No volvió a hablar con ella. Al menos no al principio. En lugar de eso, comenzó a actuar como había hecho toda su vida, en silencio, con precisión. Una mañana antes del amanecer, encontró el mismo sedán azul estacionado detrás de una iglesia abandonada. Sin acercarse, sin llamar su atención, dejó una pequeña bolsa en el suelo, justo al lado del neumático trasero. Dentro, un frasco de leche en polvo, un paquete de pañales, una sopa casera aún tibia. No dejó notas. Ni nombres. Ni pistas. Solo regresó a su auto, y se fue. Hizo esto varias veces. Siempre al amanecer. Siempre sin ser visto. Y no solo eso. Contrató discretamente a un pediatra, fingiendo que era parte de un programa de asistencia comunitaria. El médico se presentó como si fuera una coincidencia amable. Emily, al principio, dudó. Pero dejó que revisara a Noah. Cuando el doctor se fue, ella lo abrazó más fuerte que nunca. Y susurró al aire. Gracias. Sin saber a quién. Emily había aprendido a vivir esperando decepciones. Por eso, al principio, sospechó. Nadie da sin esperar algo a cambio. Nadie ayuda sin condiciones. Pero estas señales eran diferentes. Nunca venían con exigencias. Ni con miradas de superioridad. Ni con pedidos de gratitud. Solo estaban ahí. Constantes. Silenciosas. Reales. Poco a poco, la sospecha fue dando paso a algo mucho más peligroso, esperanza. Y entonces, una noche de octubre, la esperanza fue puesta a prueba. Noah había estado inquieto todo el día. Lloraba, rechazaba la comida. Al anochecer, tenía fiebre. Primero baja. Luego, alarmante. Cuando alcanzó los 40 grados, Emily entró en pánico. Intentó todo, compresas frías, canciones de cuna, balancearlo en los brazos. Pero nada funcionaba. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Corrió al hospital más cercano. Entró como una ráfaga de viento, desesperada. En la recepción, una mujer la miró apenas.
Necesito ayuda. Mi bebé tiene fiebre alta. ¿Tiene seguro? Preguntó la mujer, sin levantar la vista. Emily dudó. Luego dijo la verdad. No. El rostro de la recepcionista se endureció. Estamos a capacidad máxima. Tendrá que esperar o buscar otro centro. Por favor, suplicó Emily. Tiene apenas 8 meses. Está ardiendo. No reacciona. Sin ingreso formal, no podemos hacer nada. Lo siento. Emily salió al frío. Noah estaba en silencio. Un silencio que daba miedo. Ella lo apretó contra su cuerpo, temblando, sin saber qué más hacer. Y entonces, solo escribió 2 palabras en su teléfono. Necesitamos ayuda. No sabía si él vendría. No sabía si aún la recordaba. Pero 6 minutos después, las luces de un SUV negro iluminaron la acera. John saltó del vehículo antes de que el motor se apagara. Sus ojos buscaban solo una cosa. A ella. A Noah. No habló. Solo extendió los brazos. Ella le entregó al bebé. Y Noah, débil pero consciente, sujetó su dedo con fuerza. Como si lo reconociera. ¿Quieres saber qué ocurre cuando un desconocido se convierte en hogar? Dale me gusta y sigue con nosotros. La historia recién empieza. John lo sostuvo como si ya supiera cómo hacerlo. Con una seguridad que sorprendió incluso a la enfermera que lo vio entrar en la sala de urgencias. Su voz, cuando habló, fue firme, cortante, incuestionable. Necesito un médico. Ahora. Este niño tiene fiebre crítica. Cubriré cada gasto. Pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y despediré a cada uno de ustedes. El silencio fue inmediato. Y en menos de 30 segundos, Noah estaba siendo atendido. Emily se dejó caer en una de las sillas del pasillo. El frío de la noche todavía se aferraba a su ropa, pero ahora era la angustia la que la hacía temblar. Las manos cubrían su rostro. El cansancio, el miedo, la incertidumbre, todo la alcanzó de golpe. John se sentó a su lado. No dijo nada. Solo estuvo allí. La enfermera regresó con noticias. Está estable. Lo dejaremos en observación toda la noche. Su temperatura está bajando. Está en buenas manos. Emily soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo desde el atardecer. Sus ojos, húmedos, se volvieron hacia John. Viniste, dijo en voz baja. Él asintió. Claro que sí. Y antes de que pudiera contenerse, las lágrimas cayeron. No con estruendo. No con drama. Solo, cayeron. Se inclinó hacia él, y John, sin dudar, la rodeó con los brazos. La sostuvo mientras su cuerpo se sacudía por el llanto contenido de una madre que por fin se permitía caer. No pidió que se calmara. No le preguntó por qué lloraba. Solo la abrazó. En ese hospital iluminado por luces frías y suelos estériles, Emily se permitió quebrarse por primera vez desde que Noah había nacido. Y John, por primera vez en una década, sostuvo a alguien sin sentir culpa. No hablaron de amor. No pusieron nombre a lo que sentían. Pero algo se rompió. Y algo, mucho más importante, se reconstruyó. La noticia no tardó en explotar. Una fotografía, tomada desde un celular en la noche, mostraba a John Maxwell saliendo del hospital con un bebé en brazos, y una joven mujer siguiéndolo de cerca. En cuestión de horas, la imagen inundó las redes sociales. Multimillonario rescata a madre adolescente. El magnate y la desconocida. El nuevo escándalo del hombre más reservado del mundo tech. No pasó mucho antes de que el nombre de Emily se filtrara. Una hoja de ingreso del hospital, una fuente anónima, y de pronto, estaba expuesta. Los comentarios fueron inmediatos. Algunos la defendían. Otros, con más veneno, la acusaban. Es una cazafortunas. Esto estaba planeado. ¿Qué clase de hombre cae en algo así? Emily, en su nuevo apartamento, arreglado discretamente por John, se sentó en la oscuridad. La única luz venía de su teléfono.
Cada titular la golpeaba. Cada comentario era una daga. Apagó la pantalla. Temía que incluso la luz lastimara a su hijo dormido. Se acercó a la cuna. Noah dormía tranquilo. Colocó una mano sobre su pecho. Lo acarició. Y luego, se sentó en el borde de la cama, y no se movió hasta el amanecer. Cuando John entró esa mañana, supo de inmediato que algo había cambiado. No puedo seguir con esto, dijo ella, sin mirarlo. No quiero que mi hijo crezca en medio de un escándalo. John se sentó a su lado. No hiciste nada malo, susurró. Y Noah, menos aún. Emily negó con la cabeza. No importa. Ya decidieron quién soy. John la miró a los ojos. Entonces deja que yo les diga la verdad. ¿Tú también crees que las historias merecen contarse desde el corazón? Suscríbete y acompáñanos en lo que viene. Esa misma tarde, John llamó a su publicista. Nada de comunicados. Nada de frases vacías. Quiero hablar yo. En vivo. Sin filtros. La reacción fue de pánico, claro. Pero él no cedió. La noche siguiente, el país entero se detuvo frente a las pantallas. No había escenografía lujosa. Solo un estudio sencillo, luz suave y una cámara fija. El entrevistador no interrumpió. Solo abrió el espacio. Y John comenzó a hablar. No sobre Emily. No sobre los rumores. Sino sobre Lillian. Sobre Caleb. Sobre el día del accidente. Sobre el silencio que siguió. Sobre el hueco que ni todos los millones ni todos los logros pudieron llenar. Dejé de vivir el día que los perdí, dijo, sin temblor, pero con la voz desgarrada. Habló de la trampa del éxito. De cómo había construido un imperio para evitar enfrentarse a su propio reflejo. Y luego, habló de Emily. No pedía caridad. Ni ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo, me devolvió algo que no sabía que aún podía sentir. Hizo una pausa. Tragó saliva. Ella no me quitó nada. Me dio lo único que nadie más pudo darme en todos estos años. Una razón para volver a respirar. Miró directo a la cámara. Emily no es un titular. Es una madre. Y Noah no es un símbolo. Es un niño hermoso. Yo no los salvé. Ellos me salvaron a mí. No hubo música. Ni lágrimas forzadas. Solo verdad. Y funcionó. A la mañana siguiente, el mundo ya no era el mismo. Las redes comenzaron a girar. Las madres solteras compartieron sus historias. Trabajadoras sociales alzaron la voz. Enfermeras hablaron sobre cuántas Emilys pasaban cada día sin ser vistas. Las donaciones comenzaron a llegar a refugios. Una madre en Kansas fundó un programa para ayudar a jóvenes madres expulsadas de sus hogares. Emily no habló con la prensa. No emitió declaraciones. Solo apareció, una mañana, en la puerta de la casa de John. Noah dormía en su pecho, abrigado del viento. No tocó. John ya estaba abriendo la puerta. Se miraron en silencio. No me voy a ir, dijo ella. Si todavía nos quieres, estamos aquí. John no respondió. Solo se hizo a un lado. Y dejó que entraran. El apartamento no era extravagante. Modesto, cálido, tranquilo. 2 habitaciones. Paredes gris claro. Ventanas que atrapaban la luz del amanecer. Emily llegó con 2 bolsos, un portabebé y el cansancio de quien nunca había tenido un lugar para descansar de verdad. Pero en una semana, el espacio ya era hogar. Dibujos de Noah en la nevera. Calcetines pequeños junto al calefactor. El aroma suave de crema de bebé flotando en el aire. No hablaron de lo que eran. No pusieron etiquetas. Solo, vivían. John venía todas las mañanas. Al principio, a ver cómo estaban. Luego, con pañales, con pan fresco, con sonrisas. Pronto, fue rutina. Noah lo reconocía al instante. Brincaba en su cuna. Emily ya tenía café esperando.
Y compartían desayunos. Historias. Momentos. Jon aprendió a calentar biberones, a cambiar pañales, torpemente, al principio, y a leer el llanto de Noah como si fueran partituras. Un día, mientras lo arrullaba para dormir, el bebé agarró su camisa con fuerza. Y Jon supo. No quería irse. No después de la siesta. No después del día. Noah. Era suyo. ¿Estás sintiendo cómo esta historia se convierte en algo más profundo? Dale like si crees que el amor verdadero también puede empezar con lo inesperado. Emily también lo notó. La forma en que Jon se quedaba un poco más cada día. Cómo escuchaba los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Cómo se arrodillaba para jugar, sin miedo a ensuciarse, sin preocuparse por la hora. Nunca intentó impresionar. Nunca trató de controlar. Solo, estaba. Presente. Silencioso. ¿Real? Emily no conocía ese tipo de amor. Uno que no pedía nada a cambio. Uno que no exigía. Que no apuraba. Simplemente, acompañaba. Y en medio de pañales, baños tibios y canciones de cuna, algo fue creciendo. No un amor impulsivo ni de película. Era otra cosa. Más lenta. Más profunda. Un vínculo que no nacía de la pasión, sino de la constancia. Una noche, cuando Noah por fin se durmió después de un día agitado, Emily y Jon se sentaron en el balcón. Una manta compartida entre ellos. La ciudad debajo, llena de luces que parecían respirar. Pero ninguno miraba hacia abajo. Jon giró el rostro hacia ella. Su voz era suave. Cuando perdí a Lillian y a Caleb, pensé que esa parte de mí también había muerto. ¿Qué parte? La que quería cuidar. La que necesitaba pertenecer. La que deseaba ser necesitado. Emily lo miró, sus ojos brillando bajo la luna. No se murió, susurró. Solo, esperó. No se besaron. No hizo falta. El momento flotó entre ellos como una promesa sin pronunciar. Una comprensión muda, pero total. Y Emily sonrió. No la sonrisa de cortesía para los médicos. Ni la que le regalaba a Noah por reflejo. Una sonrisa solo para él. Llena. Rar. Y por primera vez en muchos años. Jon sonrió también. Una sonrisa real. Iluminada desde adentro. No eran pareja. No eran familia. No todavía. Pero eran algo aún más fuerte. Dos personas que habían sido rotas. Y que en ese encuentro silencioso, estaban sanando juntas. Un día cualquiera, en medio de una tarde tranquila, llegó una carta. Un sobre blanco, sin marca. Metido por debajo de la puerta del apartamento. Emily lo reconoció al instante. La letra apretada. Inconfundible. Su madre. No lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo largo rato, como si tocara una puerta que no sabía si quería cruzar. Cuando por fin lo leyó, se encontró con solo unas pocas líneas. Nada de disculpas elaboradas. Nada de súplicas. ¿Solo esto? Si aún hay una oportunidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Emily se sentó a la mesa de la cocina. Noah jugaba con sus bloques de colores. Ella no lloró. No se enojó. Pero el silencio en esa cocina era espeso. Como si el aire pesara. Cuando Jon llegó esa tarde, la encontró aún sentada en el mismo lugar. Es de ella, dijo, sin alzar la vista. Jon tomó la carta, la leyó, y la dejó sobre la mesa. ¿Qué piensas? No sé. No les debes nada, dijo él, firme. Ella lo miró. Los ojos nublados de preguntas. Pero no así merece saber de dónde viene, ¿no? Aunque esté roto. Jon respiró hondo. No dejes que crezca con el mismo vacío que tú sentiste. Déjale elegir, perdonar o no. Pero que sea su decisión. Si alguna vez tuviste que sanar tu pasado para proteger a tu futuro, comenta abajo. Tu historia también importa. 3 días después, emprendieron el viaje.
Un camino de regreso a un lugar que Emily una vez llamó hogar. Colinas verdes. Carreteras estrechas. Pueblos donde cada rostro parecía recordar demasiado. El auto se detuvo frente a una casa modesta, al final de un camino de grava. La pintura blanca, ya desgastada. El columpio del porche aún se movía con el viento. Emily bajó primero. Noah en brazos. Sus pequeñas manos aferradas a su suéter. John la siguió unos pasos detrás. No para liderar. Solo para estar cerca. La puerta se abrió lentamente. Una mujer salió. 50 y tantos años. Rasgos fuertes, pero suavizados por el tiempo, y por el arrepentimiento. Era su madre. Por un segundo, nadie habló. Luego, la mujer dio un paso hacia adelante. Su mirada se clavó en Noah. Y después, en Emily. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No fui valiente, susurró. Tenía miedo. De lo que pensaran los demás. Perdí a la hija que creía haber criado. Y terminé perdiéndote a ti. Emily no respondió. Su mandíbula apretada. Los labios temblando. Detrás, apareció su padre. Más encorvado de lo que recordaba. Las manos entrelazadas. Miró a su nieto como si viera algo sagrado. Noah extendió la mano. No conocía el pasado. Solo sentía curiosidad. Y eso, rompió todo. La madre de Emily se quebró. ¿Puedo cargarlo? Emily dudó. Solo por un instante. Y luego, asintió. Colocó a Noah en los brazos de su abuela. La mujer lo sostuvo como si tratara de abrazar el tiempo. Le susurró cosas que solo él podía escuchar. Y lloró. En silencio. John observó desde el borde del porche. No era parte de ese momento. Pero era testigo de su poder. Emily se acercó. Y por primera vez en años, abrazó a su madre. No todo estaba sanado. Pero algo había comenzado. Esa tarde, las 3 generaciones se sentaron a la misma mesa donde Emily comía cereales antes de ir a la escuela. Su madre sirvió té. Su padre hizo reír a Noah con una cuchara. Y en ese pequeño rincón del mundo, volvió a escucharse la risa. Emily miró a John desde el otro lado de la cocina. Le sonrió. Y con los labios, solo dijo: Gracias. Él negó suavemente con la cabeza. No murmuró en voz baja, para sí mismo. Gracias a ti, por volver a casa. Un año después, ya no quedaban titulares. Las redes callaron. Los rumores se apagaron. Solo quedaba lo que realmente importaba. Una vida. En una tarde de primavera, regresaron al parque donde todo había comenzado. El sol doraba los árboles. La brisa era suave. No había fotógrafos. Ni ramos gigantes. Solo unos pocos amigos. Una tela blanca bajo un roble. Y un arco de madera cubierto de cintas y hiedra. En el centro de todo, Noah, ahora de casi 2 años, caminaba tambaleante con una cajita de terciopelo entre sus manos. John lo esperaba unos pasos más allá. Ya no vestía un traje de diseñador. Solo un blazer gris que Emily siempre decía que lo hacía ver más humano. Sus ojos, alguna vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo más fuerte que la riqueza. Esperanza. Recibió la caja. Se arrodilló. Miró a Emily, descalza en la hierba, con un vestido blanco simple, y el alma iluminada. Tú no me pediste nada, dijo John. No suplicaste. Solo llegaste, en la peor noche de tu vida, y me diste una razón para volver a sentirme vivo. Abrió la caja. Un anillo sencillo. Elegante. No por su precio, sino por lo que representaba. No me diste tus obras, Emily. Me diste todo lo que no sabía que necesitaba. Me diste familia. Me diste futuro. Hizo una pausa. ¿Quieres casarte conmigo? Emily llevó las manos al rostro. Las lágrimas llegaron antes que la respuesta. Asintió. Una vez. Luego otra.
se arrodilló frente a él, riendo entre sollozos. Sí. Se abrazaron. No como extraños. No como salvadores. Sino como piezas de un mismo rompecabezas, finalmente encajadas. El oficiante dijo unas palabras. Noah jugaba con pétalos en el suelo. Y justo cuando John prometía amar no solo a Emily, sino al niño que los unió. Noah caminó hacia él. Lo abrazó por la pierna. Y dijo: Papá. El parque se detuvo. El mundo se hizo pequeño. John lo levantó con un brazo. A Emily, con el otro. Te amo, hijo. Y en ese abrazo, bajo ese sol, todo lo que una vez estuvo roto, se volvió completo. Si esta historia tocó tu alma, si alguna vez creíste que era tarde para volver a empezar, suscríbete a Historias que Sanan. Aquí, cada relato es un recordatorio de que el amor verdadero comienza en lo más inesperado.